Si no, vamos a mostrar siempre, bueno, esto está difícil de hacer, ¿cómo vamos a vencer la desinformación? Esto es una cosa terrible. Yo me pregunto por qué hemos demorado tanto en crear cosas para golpear la desinformación. Porque hemos estado, nosotros, un continente de la imaginación como somos nosotros, no hemos tenido la imaginación suficiente, hemos hecho muchas cosas, pero desafiados en el nivel que ellos necesitan ser desafiados, ahí arriba, porque lo demás puede ser el mensaje de las catacumbas. El mensaje de las catacumbas, bueno, los medios alternativos son geniales y hemos logrado hacer muchas brechas, pero ya no necesitamos brechas, necesitamos romper la muralla, porque si vemos el dominio que ellos tienen en la mentalidad de la mayoría de la población, que muchos no quieren ver, estamos perdidos. Tenemos que deshacer ese núcleo de contacto de esa desinformación y esos elementos de desculturización con la sociedad. ¿Cómo los deshaceremos? Se van armando nichos de todo eso, pero tenemos que ir más lejos. Fíjense que yo me acuerdo que en el 94 estábamos reuniéndonos con los congresos de la desinformación y hemos dicho miles y miles y millones de veces hay un poder hegemónico, los centros, el Centro Mundial se ha agrupado a todos los medios y los tenemos ahí. Bueno, es como si yo estuviera enferma gravísima y los médicos se pasaron 10 años hablando sobre mi cuerpo cada vez más debilitado, de lo que me van a hacer, de lo que, las enfermedades que yo tengo, y no me dan ninguna solución. Entonces nosotros tenemos que empezar a ser mucho más fuertes y más audaces en eso de la respuesta a la desinformación. Inclusive los pueblos en la calle han desafiado muchas veces a la desinformación. Creo que una de las cosas también cuando, miren, lo que batalló Cuba en la soledad para romper esos aislamientos, batalló tantos años Cuba, hombre, en Salatina, con esto, con el otro, con los amigos que estaban en un lugar, con la solidaridad de los pueblos. Todo esto fue puenteándose en un camino muy difícil, con elementos renovados siempre por las necesidades. Interiormente tenemos que estudiar más cómo ha ido Cuba, capeando los temporales terribles que ha tenido en su momento. Algunos entonces dicen, no, pero Cuba se va al capitalismo, ahora no, señores, déjense de cháchara, como decía algún gobernador de nuestro país, déjense de cháchara y busquemos de verdad por qué se sientan y decir, nosotros no podemos perder la educación. Los pilares de la revolución nunca se perdieron, nunca se perdieron, ni en los momentos más difíciles y duros, porque esos momentos costaron mucho al pueblo cubano. El pueblo cubano también sufre cuando le faltan cosas, no es que no sufre, pero la lleva adelante porque tienen un concepto, porque tienen un objetivo. ¿Qué objetivo nos fijamos nosotros? Pero objetivos reales, objetivos revolucionarios reales, cumplibles, posibles. Los imposibles solo son para los franceses del año 68, hagamos lo imposible. Sí, hagamos lo imposible, pero con los elementos posibles que nos da. Esas palabras son divinas. Pero bueno, no podemos seguir en el consumismo vacío, en eso se ha caído mucho. Bien, ¿qué tenemos nosotros como amenaza? Todo esto que les he dicho rápido, es decir, reconstituir todo lo que hemos logrado, todo lo que nos falta, pero todo lo que hemos logrado. Esto nos fortalece, sabemos que hemos podido hacer esto, que hemos podido hacer estos avances, rescatar todos esos momentos históricos, el hecho de que hemos dado una elección con los golpes de Estado. Por ejemplo, el golpe contra Evo Morales era un golpe muy bien preparado, tan bien preparado que el esquema de Evo Morales, que se lo puedo encontrar ahora, fue el mismo que utilizaron para meterse en Libia. ¿Cuál era el esquema? Crear una insurrección en una zona fronteriza, la de la Media Luna, tener preparado, porque ya teníamos hasta los datos, yo en el libro, la investigación que hice sobre Bolivia para el libro de Evo Morales, los datos de hasta a qué oficinas de mercenarios fueron a contratar gente en España. Se fueron a contratar mercenarios, tenían las tropas norteamericanas especiales en Paraguay dando vueltas, que habían entrado en el 2005 con un permiso a escondidas del pueblo para tener inmunidad,
mientras hicieran esas maniobras que todavía nunca han salido, tenían que irse en el 2006, siguen hasta ahora, y fueron las creadoras del tema del Chaco, del que después vamos a hablar. Y entonces tenían todo preparado para hacer este movimiento. Iban a hacer una insurrección que le iban a dar un tono popular. Y esa matanza estaba prevista, hacer una matanza de campesinos. Esperaron a los campesinos, los mataron de la forma más atroz, y la primera noticia que salió, Evo Morales mata campesinos en Bolivia. Acuérdense ustedes de esa noticia. Y después, en el término de unas pocas horas, los insurrectos, que eran la derecha boliviana, los fascistas de la media luna, porque ahí hay fascistas en serio, los viejos nazis, los croatas, todos los que están ahí, hacen más cubanos de Miami, que había unos cuantos metidos en esa insurrección, porque están en todas partes donde los miremos, como diría el doctor José Luis Méndez Méndez, que los encuentra en todas partes y lo describe muy bien en su libro. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Se preparan esto, queman 171 edificios. ¿Cuántos de ustedes saben que en Bolivia, en unas pocas horas, en esa insurrección de la derecha, quemaron 171 edificios? Entre ellos el de la reforma agraria, entre ellos la televisión, una televisora, radios. Bueno, luego sabotearon los gasoductos. Todo eso quiere decir que hubiera sido un golpe excepcional. Entonces, cuando la insurrección anduviera, se metían los mercenarios, ya ellos venían preparados, ya venían con sus armas, las tropas especiales, sus jefes estaban en Paraguay, dando su vuelta, y es de aquí que le surge una UNASUR que manda a hacer una investigación de inmediato. Se pone ante de la OEA, ante de todo lo que hubieran movido nosotros lentamente, como lo hicieron en el golpe de Honduras, y la investigación da por resultado algo que la ONU tiene que aceptar, porque es muy seria la investigación y era imposible decir que esos campesinos no eran de Evo Morales, porque traían todos los papeles de Evo Morales, porque así se encontraron hasta los cadáveres con lo que llevaban encima. Se le frustró el gran golpe que pensaban en Bolivia, que tenía otros elementos pobres por ahí, de no cálculos hechos, pero se le frustró. Eso también es extraordinario recordarlo, cómo se frustró el golpe de Evo. Ese mismo esquema de la insurrección lo hicieron en Bengasi y en Libia, con unos pocos grupos, porque eran escasísimos los anticarafistas, porque Libia era el país en que estaba en el estado más alto a nivel social en toda el África. En toda esa región tenían 6 millones de habitantes que tenían todo lo que necesitaban sus habitantes para su vida, hospitales nuevísimos, universidades nuevísimas en cada estado, cosa que nunca había pasado en Libia. Y bueno, ¿y qué me dicen ustedes? ¿Cómo metieron eso? Y enseguida los mercenarios ya estaban, venían de Egipto, venían de todos los lugares, venían los mercenarios que ya estaban en Irak, los que alquiló Arabia Saudita, y entonces fíjense ustedes cómo aquello caminó. Eso hubiera pasado en Bolivia. Ustedes se imaginan si eso hubiera pasado en Bolivia, cuál sería nuestra situación ahora. Entonces, para que veamos que también en Honduras, si ese momento no se ponía América Latina, que eso era difícil que lo volvieran atrás porque había bases de Estados Unidos, ahí no había una sola, como dicen la gente, sino había varios, porque las habían establecido ya en los tiempos en que luchaban contra los sandinistas. Pero si hubiera subido todo ese poder que venía, ayudado por una América, presidida por Alejandro Peña Esclusa, que estaba en la cárcel en Venezuela, esa una América que la tenemos que estudiar porque la tenemos aquí con nosotros. Son militares de las pasadas dictaduras, las derechas más recalcitrantes de la región, que se constituyeron como una América en Colombia para luchar contra los gobiernos del Foro de San Pablo, que somos todos nosotros, y que participaron del golpe de Honduras activamente hasta el punto de que Micheletti lo condecoró a Peña Esclusa, el mismo que fue apresado en Venezuela y que tenía su cómplice, que creo que es el que está en Cuba, uno de los prisioneros, que era un hombre de los terroristas de Miami, que iban a preparar un magnicidio contra
Chávez. Esa gente estuvo en el norte de Honduras, fíjense ustedes, y hasta hoy siguen. Son de los grupos de sicarios y paramilitares colombianos que están allá. Hay paramilitares colombianos en Paraguay, por ejemplo, porque se firmó un acuerdo cuando estaba Uribe todavía con Paraguay de asesores en cosas de seguridad. Están colombianos en Paraguay, están colombianos en Honduras, están israelíes también, fuerzas israelíes, lamentablemente se las vio ahí tratando de golpear a Zelaya cuando estaban en la embajada de Brasil, que le pusieron un aparato ahí que mandaba unas ondas terribles, que casi nos mata, decía él, del dolor terrible que le producía de cabeza, de todo, que no podían ni comer. Bueno, tenemos entonces, fíjense ustedes, si no hubiera intervenido América Latina, por lo menos habría habido una matanza, porque ellos entraban a matar todo lo que podía resistir, los están matando lentamente. Hoy Honduras es el país donde más crímenes hay con respecto a la cantidad de población que tiene. Matado desde 2010 hasta ahora 25 periodistas y centenares de campesinos y maestros. Ahora acaba de bombardear, de tirarle desde un helicóptero de la DEA, matar a los campesinos miquitos en una canoa. Entonces ustedes se preguntan, ¿pero se confundieron? No se confundieron. Lo que pasa es que ellos necesitan crear un gasoducto, una forma transoceánica que ocupa el lugar de los miquitos. Si quieren aterrorizar a los miquitos para que se vayan y mataron a 2 mujeres y parte de 2 hombres. Entonces, cuando vemos estas cosas, nosotros no podemos olvidar que ellos están preparando todo sobre nosotros. Y tenemos que empezar a estudiar cuáles son los elementos que ellos tienen hacia nosotros. Y bueno, aquí tenemos, para ellos, el hecho de que la independencia económica o esta bloque regional que se está formando pueda afirmarse en América Latina, que podamos seguir consolidándonos, es terrible. Se acaba el control de Estados Unidos. Es decir, nosotros estamos jugándonos la independencia definitiva. Todavía nosotros mantenemos lazos de dependencia muy grandes. Nos estamos jugando la independencia o la recolonización. Estamos como empezamos en el siglo XX prácticamente, cuando ellos están en la gran expansión sobre la zona de Centroamérica, sobre toda esa región. Estamos en ese momento histórico, porque ellos no pueden dejar que se les escapen estos recursos extraordinarios. Y a veces en los temas ambientales, en algunos temas ambientales, ellos se meten porque no quieren que el gobierno del lugar extraiga algunas cosas porque quieren tenerlos como reserva. Por eso es muy peligroso. Las organizaciones ambientales tienen que ser, la izquierda tiene que ocupar muy bien su lugar para saber qué se está diciendo, qué se está protestando. Yo les pido que estudien el caso del Tigris en Bolivia, que aquí un montón de gente salió diciendo que Evo presionaba a los... Evo había planteado a toda esa región hacer en un triángulo así, diríamos, de 1.200.000 hectáreas que tiene el Secure, en este rinconcito, hacer 100 kilómetros de una carretera que unía 2 pueblos que no pueden comunicarse y que para sacar su comida y su carne tienen que pasar 4 días, y cuando llueve se incomunican y se les muere todo lo que han cosechado y lo que han tratado de predicar. Pero ¿quién estaba detrás de esto? ¿Usted sabe quién era el representante de los indígenas del Tigris? Era un vicecanciller de Sánchez de Lozada, de Gonzalo Sánchez de Lozada, el representante del Tigris en Estados Unidos. Era el representante del Tigris. Entonces, ¿qué se decía? Indígenas contra Evo. Pero resulta que era un grupo pequeño de indígenas que están manejados. En mi libro de Evo, yo tengo un documento de la Embajada de Estados Unidos, donde le pide a sus socios que le organicen rápidamente una reunión con unos grupos indígenas que ellos tienen que trabajar con las ONG que tienen en la región y que le busquen una figura que pueda contraponer a Evo, pero claro, controlado por ellos. Está la carta, se las puedo, en el libro de Bolivia, la podés copiar y se la dejamos para cuando vengan a los cursos, para que lean las cartas de Estados Unidos. Entonces, queridos compañeros, tenemos que saber
que esta guerra es una guerra de baja intensidad, y eso que decíamos de hace mucho tiempo. ¿Qué quiere decir baja intensidad? Contrainsurgencia. La contrainsurgencia de los años 60 fue remozada en el periodo de Reagan, y esa guerra de baja intensidad que tenía mucho que ver en lo militar, en la guerra psicológica, pero todo en el campo militar, se determina que será en lo político, en lo cultural, en lo educativo, en lo informativo, en todos los niveles, la contrainsurgencia. Entonces, son guerras contra insurgentes. Esa guerra colonial en Libia empieza con un armado contra insurgente. Ese armado de mercenarios y de todo esto tiene un armado contra insurgente. Y muchos hablan de guerras de cuarta y quinta generación. Bueno, cuando se habla de cuarta generación se habla mucho de las guerras manejadas por la desinformación. Bueno, todas las guerras que se han iniciado en los últimos años empiezan por los medios. Empiezan por los medios y terminan con los genocidios que se han producido en esos países. Entonces, vamos a estudiar nosotros todo eso, porque todo eso está preparado contra nosotros. Pero, claro, nosotros también tenemos una especie de callosidades de tanto tiempo y haber estado sometidos a las contrainsurgencias permanentes, de tanto tiempo de resistencia. Porque, queridos compañeros, otra cosa que no se habla nunca, ¿por qué tuvimos dictadura nosotros? Porque teníamos resistencia. Porque éramos resistentes. Porque cuando ustedes miran la República Perdida y ven cuántas veces caminó ese pueblo por las calles, eso no es resistencia. ¿Por qué no acumulamos los elementos de la resistencia del pasado y nos ponemos en un solo cuadro para saber que hemos resistido heroicamente mucho tiempo? Porque eso le da fuerza a los jóvenes. Yo no puedo ir a los jóvenes con el discurso de la desorientación, de la confusión. No, yo tengo que decir, mira, esta es la historia, este es tu pasado. Estos fueron los que estaban, estos fueron los que caminaron, estos fueron. Esta mañana yo fui a enterrar a un compañero que fue de la resistencia peronista, José Pepe Escurra, compañero de farmacia del sindicato de farmacia, que estaba en la dirección, porque nunca dejé de acompañar, que yo cuando era muy joven los conocí, los vi, pelearon. Entonces, todo eso es resistencia, y antes de eso, y las del Socorro Rojo, y cuando hablaba con Fanny, todo eso se pierde. Esa historia hay que contarla. Nos vamos por las historias que nos pasan porque tenemos una mentalidad colonizada todavía. Tenemos que descolonizar nuestras cabezas, compañeros. El punto esencial, la descolonización mental, que eso es un trabajo enorme, porque hoy en día está pasando que te dicen una cosa y decís, pero ¿será cierto o no será? Esa duda te está diciendo que estás mal. Porque cuando vos estás clarísimo, y los hechos como esa bomba ahí en ese segundo piso ahí, que me dicen a mí esa bomba, yo miro hacia arriba y digo, bueno, esto es un chiste de Uribe, porque, escúchame, además no le fuera a estallar, por eso no la dejaron enviar más. Alguien llama y dice, miren, hay una bombita ahí, porque también tenemos que preguntarnos. Porque nosotros que sabemos bien lo que han costado las bombas contra cualquiera de nosotros, contra la mínima cosa, decíamos, por favor. Entonces, creo que los trabajos son muchísimos los que tenemos que hacer, pero tenemos que empezar a hacerlos, no quedarnos en la intención. Y porque vienen esos que tenemos que volver a mirar esa Junta Mexicana de Defensa de los años 1942, que están desesperados por el Consejo de Defensa Suramericano, que se le está oponiendo muy lentamente. Para mí eso todo va muy lentamente, por supuesto, pero bueno, estamos también en periodos en que nos mueven el piso de cada 2 minutos a uno hacia otro. Los puse para no olvidarme el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que bueno, en los últimos tiempos han estado moviéndose en estos últimos tiempos por el continente. El señor Panetta ha estado haciendo una gira, el señor Panetta de Defensa es hombre de la CIA que la conocemos también desde 1947, que surge y desde el mismo momento ya creó los elementos de la contrainsurgencia y la de legalidad, con dineros apartados para ejercer esos trabajos de legalidad.
Desde ese momento empezó también a comprarse los periodistas y la desinformación, lo que fue escalando, por supuesto. Y después con la oficina de diplomacia y diplomacia propagandista de Reagan en los años 80, eso ya fue un aparato mucho más preparado, y en los años 92 nuevamente se vuelve a crear otra oficina mucho más poderosa que la anterior para el control absoluto de los medios, cosa que en Europa han conseguido de una manera extraordinaria. Uniformado todo, usted pasa de Alemania, Italia, de ahí, todo, la población le dice lo mismo, absolutamente lo mismo. Ah, no, pero esto no se puede porque solamente que ahora, como la realidad nos va a pasar por encima, las cosas, estos son los indignados primero que salen, después saldrán cosas más organizadas. Compañero, a través de la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, más los ayudantes de la inteligencia de Gran Bretaña, de Francia, de Israel, que es avanzadísimo, el servicio de inteligencia israelí hoy está mucho más avanzado que la CIA. Y les voy a decir que nos vendieron las primaveras árabes, por ejemplo, y todos salieron, es que era linda la palabra, primavera árabe. Primavera árabe. Miremos qué ha sucedido con la primavera árabe. ¿Quién está gobernando Egipto? ¿Quién está gobernando Túnez? ¿Qué pasó? Le decían primavera, querían decir que estas insurrecciones falsas contra Gaddafi eran primavera árabe. Gaddafi nunca bombardeó nada en Libia, nunca. Levantó un avión para bombardear a su pueblo. Y debemos decir que quien fuera Gaddafi murió como un héroe, porque él pudo haberse ido tranquilamente con muchos dineros y dormir en un emirato, como los señores de Riad, como los señores de la Arabia Saudita. Murió con toda su familia, con sus hijos. Y eso ha servido mucho, porque hay sectores de árabes que están en este momento levantando como bandera la gente que murió combatiendo por una causa, sobre todo siendo curando en Libia, porque siguen como en Irak, como en todas partes. Entonces, que no nos vendan más primaveras, ni otoños, ni inviernos, ni lo que sea. El único palacio de invierno que nosotros todavía recordamos es uno que en la realidad funcionó, fue y existió. No esta pantalla luminosa que nos pusieron por delante para distraernos. Y entonces tenemos que conocer todo lo que, todas las fundaciones que tiene la CIA en esta invasión silenciosa que nos han hecho en América Latina. En este momento las tenemos a la NER aquí, trabajando con varios partidos políticos de la oposición, y también tendrán su gente que la ponen en todos los lugares que pueden. Tenemos la NER, tenemos el IR, el Instituto Republicano Institucional, tenemos la CIM, tenemos varios y de estas fundaciones. Precisamente una de estas nuevas fundaciones es la que ampara al señor Uribe, que ahora lo han puesto a la cabeza, es el líder de la derecha de América Latina. Quieren crear un líder, como en España tenía Aznar, quieren crear un personaje así de liderazgo, que es imposible hacerlo porque lo conocemos a Uribe todos de arriba abajo. Y creo que está muy bien lo que dice Francisco, porque la marcha patriótica ha sido extraordinaria, porque no podemos seguir dejando que Colombia siga como un país mártir de América Latina y nosotros mirando por otro lado, porque no podemos dejar que Honduras siga en el camino que sigue, porque no podemos dejar, tenemos que accionar para que se den cuenta que nosotros sabemos que la guerra de México no es una guerra contra el narcotráfico, es una guerra contra el pueblo de México, contra el pueblo de México. A un narcotraficante, ¿qué le interesa matar a un migrante que va para Estados Unidos? Al contrario, se los mandarían en masa para molestarlos, aunque sea. ¿Cuántos narcotraficantes puede haber en México que necesitan todo el ejército, la marina? Han metido al ejército, la marina, o sea, todo en el conflicto interno. Por primera vez entraron armas de Estados Unidos, asesores de Estados Unidos, y se descubrió la operación Castaway, no se olviden, rápido y seguro, rápido y fulminante, que dijo la DEA que ellos entregaron armas
una cantidad de descubrieron que habían entregado armas a los paramilitares, los Zetas no son narcotraficantes, son paramilitares entrenados con los caiviles en Guatemala. Hay que estudiar a Carlos Facio en México, que está planteando lo que es esta guerra que se está llevando y que se está matando una cantidad de gente, dirigentes campesinos, dirigentes de derechos humanos, familias enteras, y están practicando otros paramilitares del continente. Por eso paran esos buses de personas que van, que no tienen nada que ver ni con el narcotráfico, los bajan y los matan en formas atroces. Lo que estamos viendo en México es terrible. Desde que se firmó el Plan Mérida, fíjense, el Plan Colombia ya se firmó cuando ya los asesinatos venían de hace mucho tiempo. El Plan Colombia agudizó todo, pero el Plan Mérida en México se firma en 2006, desde entonces hasta ahora hay casi 60.000 muertos ya, con desaparecidos que están buscando las familias por todas partes. Nadie sabe la cantidad de gente que está huyendo de las zonas en conflicto, como le dicen. Y ahora, senadores republicanos dicen que bueno, que México está llegando a un callejón sin salida, especialmente porque no saben cómo vienen estas elecciones, aunque ya hicieron fraude en la anterior, porque la ganó López Obrador por 0,59, tuvo que subir Calderón 0,59, y ahora entonces ellos están allí mandando estas armas, y esta operación Castaguay que ellos disimularon, decían que habían dado esas armas para seguir a ver quiénes eran los que contrabandeaban armas. No, le dieron las armas a ellos, a los caiviles de Guatemala. El presidente de Guatemala es oficial de los caiviles, la fuerza de contrainsurgencia más asesina que tuvo Guatemala en toda su historia, los caiviles. El presidente de Guatemala es un oficial de caiviles. Lo dijo él en CNN el día que estaba entrevistando Carmen allí, y le dijo, no, que yo soy oficial de caiviles, somos fuerzas especiales como las que tiene Estados Unidos, como es. Entonces, convicto y confeso. Entonces, nosotros esas armas se repartieron entre los Zetas de México, entre los paramilitares mexicanos, entre narcotraficantes, en las maras salvadoreñas, las maras que fueron una creación de ellos y las crearon allá y las insertaron en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, y que son así como un experimento que ellos han hecho, como los experimentos que están haciendo en Guantánamo, con la gente que queda totalmente fuera de foco, quedan malísimamente mal, salen de allí, te lo pueden sentar en un automóvil y lo mandan y te dicen que es un kamikaze, ¿no? O un mártir. Estudien eso, por favor, yo les pido que estudien Guantánamo, porque uno no lo puede decir todo, pero yo te doy las pautas. Estudien las pruebas a que están sometidos los prisioneros de Guantánamo. Estudien qué son estos maras, qué son las maras. Estudien el proceso mexicano con el trasfondo del proceso mexicano. Entonces se van a dar cuenta de unas cuantas cosas. Entonces, y sobre todo de estos peligros que nos afligen. Nosotros hemos tenido muchas intervenciones, Gregorio Seltzer ha pautado 5.000 intervenciones, que tienen 4 tomos, intervenciones de todo tipo, pero nosotros en el siglo pasado tuvimos varias, es decir, la del 54 Guatemala, no los olvidemos nunca, en el 61 Cuba, la de Girón, en el 65 Santo Domingo, después tendríamos, y más, todo el otro tipo de intervencionismos y golpes de Estado, porque las formas de intervenir son varias, son desde invasiones a golpes de Estado, a desestabilización de gobierno. Nosotros hemos tenido también las intervenciones que hicieron en Bolivia en el 52, destruyendo a la revolución boliviana. El mismo Braden que estuvo allá en Bolivia, cuando yo empecé a ver el nombre de Braden en los documentos de los que estuvieron en Bolivia y después lo veo acá, digo, pero qué bien que lo mandaron, justo, personaje, pero hay que seguir toda esta historia, por eso el seguimiento de la historia es tan importante, porque entonces uno encuentra
hay un señor que se llama Pasmore, que es el del Comando Sur que va al Chaco, el coronel Pasmore que va al Chaco a ofrecer, el Comando Sur quiere dar ayuda humanitaria a esta altura. Nosotros sabemos que acción cívica y ayuda humanitaria son parte de la contrainsurgencia, son parte del espionaje, de la contrainsurgencia, de meterse en los pueblos, como hicieron acción cívica en Paraguay, para saber qué dirigentes campesinos tenían que ubicar, como han hecho acción cívica en Colombia, como han hecho acción cívica en muchísimos lugares de América para ubicar a las dirigencias campesinas que hay que matar. Entonces, que hay que sacar del camino, o a las dirigencias urbanas. Ahora tenemos la base de Chile, que está preparada, precisamente dicen que para los cascos azules y para esto, pero esa base para preparar, lo que ellos tienen que preparar ahora es para la guerra urbana, para el tipo de guerra urbana que tienen que llevar a cabo en distintos lugares, como lo tuvieron que hacer en Libia, que donde no pudieron, peleaban las ciudades, en el desierto no había como pelear. Entonces, bueno, sí que estamos bajo esta amenaza, que no estudiamos la revolución, la invasión de Granada, la invasión de Panamá, como se vio, que nos engancharon con los jueguitos en el aire de luces. Yo estaba ahí, así que no era un juego de luces, era un bombardeo contra una población de 2 millones de habitantes, una ciudad de 600.000. No nos pueden seguir enganchando en esto. Ya no pueden imponer tan fácil las dinastías militares del pasado, pero lo van a intentar, porque ya han intentado el golpe de Estado en Bolivia, tienen uno ganado, otro perdido en Ecuador, pero también ya han hecho esas operaciones. La operación que hicieron, cuando era ministro de Defensa Santos precisamente, hicieron en Ecuador, fue el intento primero de decir, en la lucha contra el terrorismo nosotros podemos cruzar la frontera. Eso era el mensaje, que en ese momento no pasó, pero con cualquier otra cantidad de gobiernos ellos han ganado espacio. Tienen un gobierno propio en Costa Rica, una mujer que era de la USAID, de la Agencia Internacional para el Desarrollo, gobierna Costa Rica. El presidente de Panamá les entregó Panamá en bandeja. Son 2 bases grandes, otras 4 bases más pequeñas, 3 centros de operaciones. Panamá, que antes estaba cortada a la mitad por la zona del canal, ahora tiene bases en todo, que quedó encerrada Panamá. Nos están estableciendo un cerco a todos los países. Fíjense Argentina, ¿qué cerco? La base ahora allí, la base en Malvinas, pero la base de Chile, esa es muy importante. Voy a leerles algunas cositas que dicen de la base de Chile. Miren, por ejemplo, para que vean lo que dicen ellos de la presencia de la base Paranquero en Colombia. La presencia de la base de Paranquero en Colombia incrementará nuestra capacidad para conducir operaciones de inteligencia, espionaje y reconocimiento, y aumentará nuestras capacidades de realizar una guerra de forma rápida. Nos dará una oportunidad única para operaciones en una subregión crítica en nuestro hemisferio, donde la seguridad y estabilidad están bajo amenaza constante de las insurgencias terroristas financiadas por el narcotráfico y por los gobiernos antiestadounidenses. Ya no se animan a decir por los gobiernos comunistas de la región, pero en cambio en el caso de Chile dice que Chile se está cuidando mucho, que hay que rearmar a Chile. Ya. Un mensajito de McNamara en 1974, cuando él explicaba por qué, y ahora lo tomaron porque están explicando por qué es necesario que vuelvan a tener esa buena relación con los militares del continente que medio la habían perdido. En este momento están tratando de llevar policías y militares, están haciendo una escuela de policía en El Salvador, una escuela de juristas. Óiganme, porque ellos van a tratar de llevarse muchos de los estudiantes de Derecho de todos nuestros países a esa escuela, para que vengan juristas preparados. Esa escuela también está en El Salvador. Y hay otra escuela que la quieren poner en Panamá. Dice McNamara, el mayor rendimiento de nuestras inversiones de ayuda militar proviene del adiestramiento de oficiales seleccionados y formados en nuestras escuelas militares y centros de adiestramiento en Estados Unidos. El principal objetivo del Pentágono consiste en el desarrollo permanente de las fuerzas militares y paramilitares locales
con el fin de lograr conjuntamente con las fuerzas policiales el necesario poder interno de control. Tengamos en cuenta estas cositas. Acá están las unitas, pero esto de Chile me tiene muy apasionada porque las justificaciones que dan para rearmar a Chile. Mira, en el 2005, el comandante del Comando Sur, en un informe, decía, 2005, Chile es nuestro mejor y más coherente aliado en el sur del continente. Los militares de la Fuerza Armada de Chile en su totalidad son gente afín a los Estados Unidos sin duda alguna. El presupuesto para sueldos y renovación de equipos de las Fuerzas Armadas triplica el de Argentina. El gobierno chileno extrae partidas de dinero extra de las asignadas a otros ministerios para destinarlas al equipamiento militar. Quizás por las ambiciones territoriales de Chile con respecto a la Argentina o por autoprotección contra el marxismo imperante en el vecino país, para el año 2007 Chile tendrá una armada y una fuerza aérea con la más alta